Este es el espacio para hablar de bueyes perdidos y alguna vaca encontrada, a cargo del profesor de historia Pablo Oribe. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. En Creces del Pie suena Carlos Puebla, haciendo y en eso llegó Fidel. Y con este tema introducimos la columna de historia del día de hoy. Hoy hablaremos justamente de alguien que está cumpliendo 86 jóvenes años, entre comillas, Fidel Castro Ruz, el líder de la Revolución Cubana, una persona que nació justamente un 13 de agosto de 1926, decíamos, en Virán, provincia de Holguín. Esto está en el oriente de Cuba. Fidel Castro nace en el seno de una familia acomodada. Su padre manejaba más de 10.000 hectáreas de campo en Virán, justamente. Esto es una extensión de tierra enorme, o sea que era de cuno rico, si se quiere, Fidel y sus hermanos, todos sus hermanos. Políticamente Fidel Castro va a tener dos referentes esenciales y sustanciales. Uno de ellos es José Martí, el líder de la independencia cubana respecto a España. Este intelectual, poeta y revolucionario cubano, que es el actor intelectual de la revolución de independencia de Cuba respecto a España, pero que no la vio porque murió en el primer combate luego de haber desembarcado allá por 1895 en las playitas, justamente una playita pequeña donde se podía desembarcar en Cuba, y iniciar una travesía por la revolución cubana en contra de España. Es muerto en combate, en el primer combate que tuvo cerca de Dos Arroyos, en una localidad en Cuba. Ahí muere José Martí. Martí tenía algo, decía que la independencia cubana la debían hacer solo los cubanos, no había que pedirle ayuda a Estados Unidos para sacar a los españoles, porque después habría que hacer una revolución en contra de Estados Unidos para sacar a los estadounidenses de Cuba. Bueno, esto se produjo porque Cuba es independiente hacia 1904, pero tiene en su constitución una enmienda, un agregado, la enmienda Platt, que dice que Estados Unidos puede intervenir en Cuba las veces que le plazca, porque Estados Unidos, luego de hacerse hundir el Maine, irrumpe en la guerra de independencia de Cuba y en gran medida expulsa a ella, a los españoles apoyados en los revolucionarios cubanos. No el Martí, que fallece en el primer combate que tiene. Es un intelectual que intenta agarrar las armas, y aquí quizás está su error. Era más valioso en otros puestos para la revolución, él no tomando las armas. Bien, Martí es un referente constante en el pensamiento y en la obra de Fidel Castro. Martí, en gran medida lo que él dijo se concretó, porque además en esa enmienda Platt además también está Guantánamo, que ahí se entrega a Estados Unidos. Esta enmienda es derogada en la década del 30, pero no así lo que quiere decir el significado de esto, que es que Cuba es parte del patio trasero de Estados Unidos, y lo va a hacer hasta el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Fidel Castro tenía todo para haber vivido placenteramente. A los 20 y poquitos años se recibe de abogado y es un profesional, educado, rico, que podría haber dedicado su vida a gozar de los bienes materiales que tenía y de la riqueza familiar. No elige este camino, elige un camino mucho más duro, que es él educado en un país de analfabetos, donde la mortalidad infantil era brutal, donde las desigualdades eran increíbles, donde de 6 millones de habitantes, más de 1 millón eran analfabetos. Decide luchar por ellos.
En tal sentido, ya en 1953, con 27 años, Fidel Castro hace su primer intento revolucionario, que es el asalto al cuartel Moncada, un asalto fallido que vamos a hablar más adelante. Decíamos que uno de sus referentes es Martí, el otro es Chivás, un político cubano que había fundado el Partido del Pueblo o Partido Ortodoxo, el primer partido político en el que milita Fidel Castro es en este. Ya era importante Chivás desde la década del 20. En el 30, 40 y 50 Chivás es el referente de la oposición política en Cuba, el más importante, una persona con un carisma brutal, que hacía radio y ahí denunciaba la corrupción de los gobiernos cubanos que existían en ese momento. Su programa se llamaba Al Aire. En su programa siempre denunciaba la corrupción y todo el mundo le creía en forma ciega, porque era un hombre con una convicción y con un poder para convencer brutal. Hasta que en 1951 él denuncia a un ministro de Educación de haber robado fondos del erario público, creyendo que tenía pruebas para hacer esta denuncia porque se lo habían vendido de esa manera. No tenía las pruebas, no las pudo conseguir, y esto lo hace entrar en una depresión brutal. Él sabía que su prestigio se basaba en que lo que denunciaba se comprobaba y no lo podía comprobar. En tal sentido, Chivás termina en su programa, justamente cuando está al aire, disparándose y suicidándose al aire. Algo que muestra una convicción brutal de dar la vida, por más que sea suicidio, sea producto de la depresión, muestra a alguien que puede morir en pos de su palabra y del honor que genera, o que de su honor herido, digámoslo así. Bueno, Martí primero y en segundo término Chivás son los referentes de Fidel Castro en términos políticos en este momento. No es socialista ni comunista en este momento. Esto se va a hacer comunista después de la Revolución Cubana, en el contacto con Ernesto Guevara, con su hermano menor Raúl, y principalmente se va a hacer comunista por la política de Estados Unidos, de agresiones de Estados Unidos, que va a empujar a Cuba y a Fidel Castro luego de haber dicho que esta revolución no es comunista, que si no era autóctona como las palmeras cubanas, al lado comunista, a la URSS, sabiendo que si Estados Unidos lo ataca, la URSS lo recibiría con los brazos abiertos. Acá ven el genio político de Fidel Castro. Vamos a escuchar el primer audio. Van a hablar un cineasta como lo es Alfredo Guevara y un poeta como lo es Pablo Fernández sobre la personalidad de Fidel Castro. Lo conocieron los dos tempranamente en la década del 40, cuando Fidel Castro era un joven estudiante de abogacía y luego un joven abogado. Lo escuchamos ahora. Me inspiró enseguida fascinación y pavor, porque era un volcán viviente. Era un chico apuesto, alto, de una vivacidad tal vez exagerada. Es decir, no solo hablaba, trataba de convencer, se expresaba, sino que se movía incesantemente. Su mayor mérito, existir. Virtud suprema, no ceder jamás en algo que pueda tener valor de principio. Estaba predestinado a ganar, para suerte de Cuba. Era abogado, guapo, con bienes materiales, culto. Lo tenía absolutamente todo. Hubiese podido dedicar su vida a divertirse y no lo hizo. Se propuso redimir al prójimo. Escuchábamos en Creces del Pie entonces a los poetas Alfredo Guevara, primero al cineasta Alfredo Guevara y al poeta Pablo Fernández, hablando de lo que lo generó Fidel Castro como lo conocieron allá por la década del 40, cuando era un joven abogado, con un entusiasmo brutal, con una vivacidad increíble. Estas son condiciones de Fidel Castro que lo van a acompañar toda su vida. Una gran capacidad de trabajo también y una convicción pero brutal. Él tenía, cuando parte de México en el Granma hacia Cuba, sabía que él iba a poder salir de México, porque tuvieron problemas para salir. Sabía que si salía
iba a llegar a Cuba, sabía que si llegaba iba a pelear, y sabía que si peleaba iba a triunfar. Esta convicción es lo que lo va a hacer a Fidel Castro realmente triunfar. El desembarco en diciembre del 56 en Cuba es nefasto para los expedicionarios del Granma. Son masacrados apenas bajan. De 82 quedan apenas 10 o 11 sin armas, divididos. En el 27-28 de diciembre, estos que se habían quedado dispersos se junta Fidel, que había quedado aislado de sus compañeros, con Raúl, con Ernesto Guevara, que ahí era apenas el médico de la expedición, y Fidel les pregunta: Raúl, ¿cuántos hay? Somos 11, Fidel. ¿Cuántas armas tenemos? 2. Ya hemos ganado, dice Fidel, ganaremos. Todos, Raúl lo dice después, pensamos que estaba loco, que había enloquecido en estos días de estar escondidos sin comer en la montaña, porque es imposible, en la Sierra Maestra, dice, que este cristiano, nos masacraron, no tenemos armas, estamos muertos de hambre, ¿cómo va a decir que ya ganamos? Bueno, a partir de ahí, y obviamente, y el genio político de Fidel Castro, que ya había tejido alianzas previas en las ciudades, que el movimiento 26 de julio los abastecía, que los campesinos los protegían, forjó esas alianzas que lo hicieron vencer. Pero bueno, siempre la convicción de que iba a triunfar es en lo que en gran medida lo lleva a triunfar. Vamos a escuchar ahora el próximo audio de Marta Rojas, una periodista que va a estar presente en el juicio que le hacen a Fidel Castro luego del asalto fallido del cuartel Moncada. El asalto fallido del cuartel Moncada lo hace Fidel Castro el 26 de julio de 1953, cuando intenta tomar un cuartel, el cuartel más importante justamente de el oriente de la isla. Es un desastre el asalto, sale mal, aunque estaba bien planeado, según Fidel Castro, que lo sigue manteniendo hasta el día de hoy, esa tesitura. Son masacrados también los que intentan tomar ese cuartel. Fidel logra a gatas escapar, sus compañeros son muertos, torturados. El régimen de Batista se muestra sanguinario, las torturas son atroces. Fidel sobrevive, intenta huir hacia la Sierra Maestra, se queda dormido en un boyo. Un boyo es un ranchito, le dicen boyo los cubanos. Y cuando se queda dormido lo encuentra una patrulla. El que lideraba la patrulla lo conocía a Fidel Castro. La orden era que cuando encuentren a Fidel Castro lo maten, porque ya habían sacado por torturas el nombre del líder de la revuelta. Bueno, justamente este que lo conocía, el de la patrulla, le dice a Castro en el oído que no diga su nombre, porque si dice su nombre tiene orden de matarlo. De ahí Fidel Castro luego es encarcelado, sometido a juicio. Hace todo un circo Batista para tratar de demoler a estos revolucionarios. Bueno, y se le da vuelta la taba, porque Fidel Castro pasa a ser acusado por el régimen, a ser acusador del régimen, a denunciar el alfabetismo, la mortalidad infantil, el latifundio, a denunciar las torturas del régimen de Batista. Y ahí es que luego él proclama su libro y su famosa frase: la historia me absolverá. En ese juicio en el cual él hace pomada a Batista, en el cual Batista le teme, ya no le puede matar, hay prensa internacional, y Fidel Castro con 27 años pone en jaque al gobierno de Batista y es protegido por periodistas internacionales, y Batista ya no lo puede matar. De ahí es que tiempo después Batista le da una amnistía, se va a México, Fidel hace la expedición del Granma y vuelve a Cuba y lo derroca. Vamos a escuchar lo que dice justamente esta periodista Marta Rojas, presente en ese juicio por el Moncada. Cuando él entró a la sala del Pleno de la Audiencia de Santiago de Cuba, yo pienso ver a alguien que está a la defensiva por el hecho del Moncada, que desde el punto de vista militar fracasó. Pero cuando él entra, levanta las manos y lo primero que dice: no se puede juzgar a un hombre así esposado. Incluso choca las esposas. Y aquello fue como una conmoción, como un terremoto. Y de acusado se convierte en acusador. Y dice: la historia me absolverá, y pone en jaque a Batista. Es brutal. Hoy, el 26 de julio, en Cuba es el día de la rebeldía, obviamente, y es un movimiento político importantísimo, liderado siempre por Fidel Castro.
Es momento ahora de pasar a la expedición del Granma, que se preparó en México con muchísimas penurias, donde antes se conocen en casa de María Antonia, Fidel Castro con Ernesto Guevara, se admiran mutuamente, los suman al último de la expedición al Che. El Che parte como médico, en gran parte por esto de los cuadros que se van a morir en la expedición. Ernesto Guevara puede rápidamente ascender y también por su gran talento. Pero vamos a escuchar lo que dice Ramiro Valdés sobre la expedición del Granma y sobre la convicción que tenía Fidel Castro. Ramiro Valdés también va a ser uno de los comandantes primeros de la revolución. Digo, en la primera plana tenemos obviamente a Fidel arriba de todo, después tenemos al Che, que es el primer comandante, a Raúl Castro, a Juan Almeida, el único comandante negro de la revolución en su primer momento. Y luego ahí viene pegadito Ramiro Valdés, bastante más joven, como unos 10 años más joven que Fidel, Ramiro Valdés. Vamos a escuchar lo que dice Ramiro Valdés, pero también uno de los primeros comandantes de la revolución. Bueno, Camilo Cienfuegos también, obviamente, uno de los comandantes más importantes también, el señor de la vanguardia, le decían a Camilo. Vamos a escuchar entonces el testimonio de Ramiro Valdés. Fidel nos dijo con mucha convicción, con mucha firmeza, antes del desembarco, que habían 3 factores para lograr la victoria. Y lo definió que era resistir, resistir y resistir. Que la causa es justa, que el pueblo la abraza y que si un hombre con un fusil resiste, venceríamos. Y eso es lo que le da esa fortaleza y esa seguridad de triunfo. Seguridad de triunfo, fortaleza, convicción, resistir, resistir, resistir. Esto eran las líneas maestras del plan de Fidel Castro, que justamente lo va a explicar más profunda ahora en este audio que vamos a escuchar ahora, que habla sobre la guerrilla, sobre el porqué de la guerrilla, sobre las alianzas que el guerrillero puede tener cuando la causa es justa y cuando tiene el apoyo de los más humildes. Este apoyo hay que ganárselo, las alianzas que hay que construirlas. Fidel Castro tenía una causa justa, pero también tuvo el genio político para construir las alianzas, para hacer un frente amplio de oposición a Batista, para tener el apoyo de las redes urbanas y de las redes rurales en Cuba. Esto lo hace Fidel Castro. Y acá vemos al político, el que teje alianzas, cosa que no tenía Ernesto Guevara, no tenía el pragmatismo de Fidel Castro para aliarse y crear un frente o un bloque grande para poder derribar a Batista, como lo va a hacer. Luego de estar en la Sierra Maestra, después bajan y ocupan toda Cuba en pocos años. Logran también derrotar al ejército batistiano. Era de 12.000 hombres bien armados. Los guerrilleros nunca superaron los 1.000 hombres. Es brutal la hazaña militar que hacen estos guerrilleros cubanos. Vamos a escuchar entonces ahora al propio Fidel Castro ruso. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno,
mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso, que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles. Toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Escuchábamos a Fidel Castro sobre qué es una guerrilla, sobre cómo funciona y cómo puede triunfar. Lo escuchábamos ahí a Fidel Castro. También ahora vamos a hablar de luego de que triunfó la revolución, tuvo que poner manos a la obra, llenar las montañas de carretera, llevar médicos a los medios rurales, alfabetizar, y esto lo va a hacer en forma rapidísima en la revolución. Ya en el 61, 2 años después, quedaba erradicado el analfabetismo de Cuba. 1 millón de analfabetos alfabetizaron en solamente un año los guerrilleros, ahora gobernantes cubanos barbados. Es brutal lo que hicieron. Es brutal cómo hoy Cuba, gracias a la revolución, es el único país de América Latina libre de desnutrición infantil según la UNESCO. Es brutal hoy cómo Cuba tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina, apenas el 4 por 1000 de toda América, no solo América Latina, también tomando en cuenta Canadá y a Estados Unidos. ¿Cómo se hizo esto? Por una planificación socialista. Es brutal como Cuba tiene hoy, es uno de los países que tiene más cantidad de profesionales, de médicos, de profesores, de maestros. Cómo es brutal que el principal ingreso de Cuba no sea el turismo, que es enorme el ingreso que tiene por el turismo, sino justamente la venta de prestación de servicios al exterior. Esto es de profesionales, en su servicio principalmente en medicina. Es brutal. Fidel Castro entendió esto y lo pudo realizar pese a las agresiones norteamericanas constantes, al bloqueo, a los atentados terroristas que tuvo que sufrir Cuba, el país que más atentados terroristas había sufrido hasta el año 2006. Después de eso no sé cómo están las cifras. Es brutal cómo pudo hacer todo esto y al mismo tiempo defenderse de una agresión como fue la de Playa Girón, donde intentaron invadir con el modelo de operación encubierta cubanos financiados por la CIA, como lo habían hecho en Guatemala en el 54 contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Bien, vamos a escuchar justamente ahora a Fidel Castro hablando de la alfabetización y justamente lamentándose del tiempo que tiene que perder Cuba en defenderse de Estados Unidos, cuando podrían gastar ese tiempo en intentar mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Y acá hay algo que es importante. ¿Qué hubiese sido de Cuba hoy si no hubiese tenido que defenderse de Estados Unidos? ¿Cómo serían los éxitos hoy de la Revolución Cubana si no estaría bloqueada? La respuesta es sencilla, a mi modo de ver. El éxito de la Revolución Cubana nos hubiese roto la cara a todos. Por eso se la ha saboteado. Y por más que ha sido saboteada, igual ves los índices y son brutales. El país con la mortalidad infantil más baja y el único libre de desnutrición infantil en América. Esto nos muestra, estos índices son los índices madres, son los índices que muestran una planificación exquisita realizada para la mayoría. Escuchamos a Fidel Castro. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia.
pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Clarísimo Fidel Castro en 1961, reprochándose inclusive tener que defenderse de agresiones y no trabajar por el pueblo cubano para paliar el gran fantasma de la ignorancia y también las grandes carencias que tenía Cuba en ese momento y que han sido subsanadas en el día de hoy en gran medida. No hay confort en Cuba, pero no hay analfabetismo, no hay mortalidad infantil, hay atención médica, hay profesionales. Es otra, y es una isla del Caribe. Hay que ver los puntos de partida. Veamos cómo está Haití hoy. Haití es vecino de Cuba, tiene la misma economía, las mismas posibilidades, y miren cómo está. La mortalidad infantil en Haití es si en Cuba es de 4 por 1000, en Haití es del 54 por 1000. Vemos una diferencia brutal. ¿Y cuál es la única diferencia? La revolución cubana. Vamos a escuchar ahora lo que dice también Fidel Castro sobre las agresiones norteamericanas en un discurso en el 61 también muy encendido. Vamos a escucharlo a un Fidel Castro con claridad, encendido y agresivo también, porque es otra de las cualidades que ha tenido la revolución cubana. La escuchamos ahora. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos, y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Fidel campeón, te comiste el tiburón, le cantaba la gente. Esto fue después de Playa Girón, advirtiendo, vengan, que van a ser derrotados. Vamos a pasar de 1961 ahora a 1976. En el cierre de la convención del Partido Comunista en La Habana, Fidel Castro critica el imperialismo. Fidel Castro habla de la vocación internacional de Cuba. Fidel Castro pone las diferencias entre la vocación internacional de Cuba y la de Estados Unidos y de las empresas o las corporaciones multinacionales. Lo que decíamos a continuación, un líder de una pequeña isla del Caribe que lucha por la independencia de Angola, y los angoleños le deben mucho, por la de Etiopía, por la de Nicaragua, por la de gran parte de África y Asia y América Latina, que mandó médicos, soldados, maestros y profesores a todas partes, que inclusive en el siglo XXI, cuando la Florida sufrió un gran huracán que la arrasó y Bush no podía hacer nada porque no tiene planificación o no le importaba ayudar a esa gente, Cuba mandó, por orden de Fidel Castro, médicos a asistir a las víctimas, médicos cubanos experimentados. ¿Por qué cuando hay ciclones en Cuba, que los hay igual que en todo el Caribe, no hay víctimas? Ni una sola víctima. No muere nadie cuando hay un ciclón en Cuba, porque hay una planificación que hace mover pueblos enteros, porque saben que el ciclón va a pasar por ahí. Cueste lo que cueste, salga en dinero lo que salga. Porque los ciclones no andan en todo el Caribe, no solamente en Estados Unidos o en Haití o en esas zonas. Hay una planificación en Cuba, una planificación que cuida la salud de los cubanos sin importar los gastos que ocasionen. Vamos a escuchar entonces a Fidel Castro
en 1976, hablando en la cierre de la convención del Partido Comunista en La Habana. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros, una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Escuchábamos a Fidel Castro explicando el deber de ayuda que tiene Cuba con el tercer mundo y las diferencias con la intervención de las grandes potencias imperialistas cuando se meten, entre comillas, en algún lugar. Ahora es momento de escuchar los últimos dos audios de esta columna que hemos hecho en homenaje a Fidel Castro Ruz, algo que siempre aclaramos, esto lo hacemos desde la admiración por Fidel Castro y la Revolución Cubana. Está nuestra subjetividad puesta a flor de piel, pero es producto de los juicios que tenemos sobre la misma, de haber estudiado detalladamente el proceso cubano y latinoamericano, y en pos de eso sacar conclusiones, sacar juicios de lo importante que ha sido la Revolución Cubana para América Latina y principalmente para los cubanos. Esto es inobjetable. Luego les podremos criticar los medios, la forma de hacer política, sin dudas que sí, pero los resultados que ha tenido para la mayoría del pueblo cubano y la cooperación internacional que esa pobre isla ha realizado es inobjetable. Todo aquel que estudie honestamente esos procesos sacará estas conclusiones, o por lo menos son las que yo he sacado luego de haber estudiado concienzudamente el proceso cubano. Vamos a escuchar ahora a Hugo Chávez Frías, un viejo conocido por estas zonas, hablando justamente de Fidel Castro. Fidel es un gran detector de problemas y bueno, como un matemático, un Pitágoras, pero un Pitágoras social. Él es un gran matemático social para solucionar los problemas de los pueblos. Creo que de tantas cosas que admiro de Fidel, de esos 80 años de inmensidad, esa es una de las que más admiro y trato de imitar. Fidel puede ser como un padre, ¿no? Un padre más allá de las dimensiones humanas, pues más allá de las dimensiones, de los formatos, ¿no? Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Yo creo que aquel abrazo de La Habana fue un sello para siempre. Y yo me siento muy orgulloso de ellos, quiero que lo sepan. Orgulloso de ellos y de verlo aquí, gigante, joven siempre. Tan joven como cuando lo vi por primera vez en una foto que mi abuela me mostró en Sabaneta, un tal Fidel. Escuchábamos a Hugo Chávez hablando desde la admiración por Fidel Castro. Tenemos que saber que la alianza que han forjado hace unos años ha puesto las bases de una nueva geopolítica para América Latina. Chávez en gran medida encarna esa nueva geopolítica junto a otros líderes de la región que hemos hablado hondamente acá en Crece desde el pie. Un Pitágoras social, una gran definición de Chávez sobre Fidel Castro, un Pitágoras social. Es momento ahora de escuchar el último discurso que hemos seleccionado de este Pitágoras social, donde muestra que es un líder mundial, de escala mundial. Escuchamos a este Pitágoras social, a este Quijote del Caribe, mostrando su gran comprensión de los problemas que afectan a toda la humanidad. Y algún día no nos separarán orígenes
étnicos, ni chauvinismos nacionales, ni fronteras, ni ríos ni mares, ni océanos ni distancias. Seremos, por encima de todo, seres humanos, llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando. Escuchábamos ahora a un Fidel Castro mucho más entrado en años, aunque no viejo, porque siempre tiene espíritu joven para pensar críticamente la realidad, hablando justamente sobre los problemas mundiales de la humanidad, sobre la globalización. Es algo interesantísimo de analizar, cómo estos líderes, pese a que ya tienen más de 80 años, 86 años cumplió Fidel hoy, o cumple Fidel Castro hoy, se siguen pensando críticamente la realidad y el mundo y planeando cosas. Esos muestran que tienen justamente, que son viejos jóvenes, como decía Salvador Allende allá por 1972 en un discurso diciendo, en la que hacen en la UNAM, en la Universidad de México, dice: hay viejos jóvenes. Los viejos jóvenes son los jóvenes que no les interesa un comino la realidad, ni se preguntan nada, y hay otros que son esos son los jóvenes viejos, y después están los viejos jóvenes, dentro de los que se incluye Salvador Allende. Dice, esos viejos jóvenes intentamos pensar las cosas y cambiarlas, y se dice, bueno, no puede ser que tengamos jóvenes que son viejos, que no les importa nada, y ahí brega por un cambio. Bueno, Fidel Castro también, evidentemente, es un viejo de edad, pero joven de espíritu, para pensarla, para intentar cambiarla. Esta columna de historia, repetir dos cosas, fue realizada desde la admiración producto del estudio de los juicios. Tenemos que tener en claro que el pensamiento de Fidel Castro tuvo dos referentes sustanciales, ya explicados en la misma, Martí y Chivás. Martí es el prócer de la independencia de Cuba y Chivás es el creador del Partido del Pueblo, partido ortodoxo, que es en el primero que milita Fidel, y que se llega a suicidar en su programa de radio al aire porque no puede sostener denuncias que había hecho. Qué compromiso de Chivás, la verdad que hay que tener coraje para porque no puede sostener denuncias. ¿Qué hiciste? Quitarte la vida por no poder soportar el deshonor que eso genera. Algo realmente brutal. Debe ser de los pocos casos en la historia de la humanidad que un político como Chivás da la vida por sostener, o se mata porque no puede sostener denuncias que había realizado. Increíble. De esos son los políticos que necesitábamos. Bueno, Fidel Castro también ha tomado cosas importantes de los mismos, y luego está toda la vertiente de su pensamiento socialista o comunista, que es más pragmático que otra cosa, decir, o por lo menos en un inicio, porque él no era socialista ni comunista hasta 1960. Son las políticas de Estados Unidos de agresiva contra la isla que empujan a Fidel Castro al socialismo, al comunismo, y también el contacto obviamente con Ernesto Guevara y con su hermano menor Raúl, en el cual Fidel siempre temió por la vida de Raúl. Incluso en ese asalto al cuartel Moncada que mencionamos, Raúl se incorpora al mismo en el último término, entonces Fidel le tiene que dar una posición de vanguardia, y estuvo muerto de miedo porque le pase algo al hermano, y queriéndolo preservar más atrás, pero él decía que no podía hacerlo porque es de los primeros que se incorporó y debía ir adelante pese a que fuera su hermano. Y dice que todo el combate él temió y tenía un gran miedo por lo que le pasara a su hermano, y principalmente por las explicaciones que le tendría que dar a su madre si algo le pasaba al hermano. Bueno, quisimos en esta columna mostrar a Fidel Castro en su pensamiento, en su accionar, ver los logros que ha obtenido, y ponerlos en contexto, contextualizarlos, compararlos con Haití, compararlos incluso con la sociedad estadounidense. Veremos que Cuba está libre de muchos males que nosotros tenemos: inseguridad, analfabetismo, desnutrición, mortalidad infantil. Eso no existe en Cuba.
y no existe en Cuba por la planificación socialista y por la revolución cubana, del cual Fidel Castro es el líder aglutinador de la misma. Vamos a cerrar esta columna que se nos hizo larguísima, se nos fue casi todo el programa en la misma, no nos queda más, Gaby, ¿no? Casi. Vamos a escuchar a Carlos Puebla haciendo Qué Alegrón, un tema. Carlos Puebla es en gran medida el cantante de la revolución cubana más propagandista, y con lenguaje sencillo, porque Silvio Rodríguez, por más que dice que su inspiración emana de la revolución, es mucho más profundo en las letras. Si se quiere, Carlos Puebla es distinto, habla en forma más lisa, más llana y diciendo las cosas con más facilidad. En Qué Alegrón dice: ya los hijos de mi amor no tienen pena ni mal, pues ya tienen hospital, medicinas y doctor. Por virtud de aquella ley que la sierra bajó, tenemos ellos y yo una escuela en el Batey. Qué alegrón, María, qué alegrón María, pero qué alegrón. Con toda seguridad mis hijos van a vivir, porque ahora pueden ir hasta la universidad, pero esta luz de emoción que me vino a iluminar, no me canso de gritar: ¡viva la revolución! Y Creces del Pie dice: ¡viva la revolución cubana! Escuchamos a Carlos Puebla haciendo Qué Alegrón. Ya los hijos de mi amor no tienen pena ni mal, pues ya tienen hospital, medicinas y doctor, por virtud de aquella ley que de la sierra bajó. Tenemos ellos y yo una escuela en el Batey. Qué alegrón, María, qué alegrón María, pero qué alegrón María, qué alegrón María, pero qué alegrón. Con toda seguridad mis hijos van a vivir, porque ahora pueden ir hasta la universidad, por esta luz de emoción que me vino a iluminar. No me canso de gritar: ¡viva la revolución! ¡Qué alegrón, María, qué alegrón María, pero qué alegrón María, qué alegrón María, pero qué alegrón. Para el gusano vil que no respete mi ley, aquí tengo en el Batey una escuela y un fusil liberador y escuela como ha de ser, la escuela para aprender y el arma para el traidor. Qué alegrón María, qué alegrón María, pero qué alegrón María, qué alegrón. Mientras suena Carlos Puebla de fondo haciendo Qué alegrón, en Creces del Pie llegamos al final del programa del día de hoy. Trajimos muchas cosas con Gabriel para hablar, pero Fidel Castro y la Revolución Cubana nos acaparó totalmente. Hablamos en Creces del Pie hoy de la Revolución Cubana y de Fidel Castro en el día de que su líder cumple 86 años de vida y de lucha. Hablamos de ese Pitágoras social, como lo definió Chávez, con magistral precisión, o del Quijote del Caribe, que peleó contra molinos de viento reales y los venció, los doblegó
y lo sigue doblegando con el éxito de la Revolución Cubana, que nos ha roto la cara a todo el mundo occidental y capitalista. Con esto nos despedimos. Por mi parte estuvo muy rico, estuvo todo muy rico, esperemos que se repita. La cita es para mañana martes a partir de las 12, cuando por aire 12:50 volvamos a hacer Crece desde el pie. Chau, hasta mañana. Algún suceso, algún milagro que lo vuelva a conmover. Un suceso milagroso que les devuelva la fe. Por estas noches y estos barrios, luna, luna nacerán. Cual que el pasto crece bajo las baldosas, crecerá.